Hola, buenos días. Desde Sevilla os vamos a hacer un plato típico aragonés. Y se trata de pollo a la chilindrón. Os voy a pasar a enumeraros los ingredientes, ¿de acuerdo? En primer lugar, tenemos el pollo, que son muslo y contramuslo, ¿de acuerdo? Después una cebolla, un pimiento rojo, un pimiento verde, dos, tres ajitos cortados a láminas, dos, tres tomates o cuatro dependiendo de su tamaño, una hojita o dos de laurel, sal, pimienta y vino blanco, en este caso que vamos a poner Montilla Moriles, ¿de acuerdo? Y vino de guisar. Todo ello regado con aceite virgen extra, aceite de oliva, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, como veréis, ya tenemos todas las verduras cortadas a tiras, se puede hacer más grande, más pequeño, en juliana la cebolla, etcétera, ¿vale? Ahora vamos a pasar a salpimentar el pollo. Previamente, si tienen pelos, los muslos se le pueden quemar un poquito y ya está. En este caso venían limpios. Nosotros le hemos quitado la piel, ¿de acuerdo? Hay gente que la deja, pero nosotros, como no nos gusta la grasa, se la hemos dejado, ¿de acuerdo? Estamos salpimentando y ahora seguiremos con la receta. Ahora vamos a proceder a sellar el pollo, ¿de acuerdo? A freírlo un poquito, más o menos, aproximadamente un minutito, minuto y medio, ¿de acuerdo? Como no tiene piel, evidentemente se va a sellar antes, ¿de acuerdo? Ya hemos sellado el pollo y ahora procedemos a echar las verduras de una en una. En primer lugar pasamos a echar la cebolla. Después echamos el pimiento verde. Seguimos. Ahora procedemos a echar el pimiento rojo. Cortado a tiras, más grandes, más chicas, depende de cada uno como quiera. Le echamos un poquito de sal, ¿vale? Ahora vamos a echar el ajo. No lo hemos echado antes por miedo a que se nos quemara, ¿de acuerdo? Y también vamos a echar un par de hojitas de laurel que se va a sofreír a la vez que las verduras para que esta vaya dejando un poquito de sabor. Ahora nos disponemos a echar el tomate. Hay gente que le quita la piel, nosotros no se lo hemos quitado, lo hemos rallado. También hay gente que utiliza tomate frito triturado, a nosotros nos gusta más natural, ¿de acuerdo? Ya se nota un poquito el olor del pedazo de plato que estamos haciendo, ¿vale? Desde Sevilla. Fijaros qué cosa más rica, cómo huele, ¿no lo notáis? Hemos echado el tomate y estamos esperando a que suelte un poquito el agua. Pero esto va a estar fantástico, huele de maravilla. El tomate ya vemos que está soltando el agua. Y la salsa está creciendo y ya nos queda poco. Ahora echamos el pollo que está previamente sellado, empezamos a echarlo encima de la salsa. El juguito que ha quedado después de echar el pollo lo echamos encima porque está muy sabroso y lo ponemos a echar encima para que coja toda su esencia. Ahora procedemos a echar por último el vino. Nosotros en este caso, hay gente que utiliza vino blanco, hemos utilizado vino de cocinar Montilla Moriles. Hay gente que después de esto, si se queda un poquito seco o ve que la salsa, que no ha echado mucho tomate, lo que hace es echar un poquito de agua o un poco de caldo de pollo, ¿de acuerdo? Ahora tenemos que esperar a que el vino se evapore, ¿de acuerdo? Observar cómo va cociendo y lo vamos a tener entre 25 y 35 minutos aproximadamente para que el pollo se nos ponga blandito del todo. Una vez que se ha evaporado el vino, vamos a echarle un poquito de agua para que haya más salsa y a la hora de la cocción quede más jugoso, ¿de acuerdo? Muy importante, hay que estar continuamente limpiando la cocina.
Mirar qué maravilla de plato. Una cosita, hay gente que a este plato le echa jamón. A nosotros no nos gusta con jamón, trocitos de jamón. Pero mirar, el plato está hecho y terminado. Hay una cosita que se me ha olvidado comentaros. Hay recetas que enharinan el pollo. Nosotros no lo hemos hecho porque tiende a pegarse. Entonces hemos preferido hacerlo sin enharinar. Con esto lo que pasa es que la salsa se espesa un poquito, pero como veréis en el nuestro está fantástico. Fijaros qué pinta tiene este plato. Receta típica aragonesa, realizada desde Sevilla con cariño por Carmen y Javier. Pollo al chilindrón. Un abrazo y hasta otro día. Ingredientes para hacer peras al vino tinto, postre típico aragonés. Para ello vamos a utilizar 6 peras de carne un poquito dura, un vino tinto de nuestra tierra, en este caso es del Somontano, del que utilizaremos un vasito, la misma cantidad de azúcar y de la misma cantidad 2 vasos de agua, una cáscara de limón, solamente la parte amarilla, y una ramita de canela. En una olla disolver el vino, el agua y el azúcar e introducir las peras peladas, a ser posible sin cortarles el rabito. Tienen que cocer aproximadamente 10 minutos o un cuarto de hora. Se pincha hasta que la pera está blandita. Hay que voltearlas de vez en cuando para que vayan cogiendo el color del vino todo alrededor. Este es el resultado después de haber cocido y haber espesado un poquito la salsa, dejándola hasta que se hiciera un poco almibarada. ¡Buen provecho!